Hola, buenos días o buenas tardes, depende desde donde nos estéis escuchando. Desde la Junta Directiva de la AEG, pues estamos organizando estas charlas, estos talks, junto con el Sevier, que intentan pues abarcar los puntos más importantes de nuestra especialidad, la gastroenterología. Y en esta ocasión nos toca pues al grupo de endoscopia dar esta charla, y lo que pensamos es que un tema importante actualmente pues es la colonoscopia de calidad, el cribado de cáncer colorectal y la sedación en la endoscopia digestiva, y para eso tenemos para evaluar esto tenemos a tres ponentes pues de reconocido prestigio. En primer lugar tenemos a Marco Bustamante, que es médico adjunto de la unidad de endoscopia del Hospital La Fe de Valencia. Es miembro del grupo de oncología de la AEG y fue colaborador en la redacción de la guía de la AEG sobre calidad en colonoscopia de cribado. Y además pues tiene especial interés en la detección precoz de los pólipos de colon, el uso de la cromondoscopia y las técnicas de diagnóstico óptico. Marco nos hablará de la colonoscopia de calidad. Hola, Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En segundo lugar, tenemos al doctor Francisco López, de la Clínica Las Condes de Santiago de Chile, que aparte de pues, su formación en gastroenterología, pues se formó también en la Cleveland Clinic de Estados Unidos, y fue encargado de lanzar el programa Previcolon en Chile, y además que lidera el grupo PRENEC, que pretende promover pues la prevención del cáncer colorectal en Chile, y él nos hablará pues de los programas de cribado en Latinoamérica. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto, muy grato de estar con todos ustedes. Muy bien, y en tercer lugar pues tenemos al doctor Ferran González Uix, que trabaja actualmente en la clínica de Girona y en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Muchos ya lo conocéis porque es uno de los referentes en endoscopia en nuestro medio en los últimos 15 o 20 años. Pues de hecho actualmente es el presidente de la Sociedad de Endoscopia Digestiva, y dentro de todos los campos que ha abarcado y que ha estudiado dentro de la endoscopia, pues la verdad es que ha dedicado mucha parte a la sedación por endoscopistas en endoscopia, y es un gran experto en este tema, y hoy tendremos el placer de que hable con nosotros. Buenas tardes, Ferran. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Encantado de estar con ustedes. Muy bien, pues ya como os comentaba, Marco Bustamante nos empezará a hablar de la colonoscopia de calidad. Marco, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, según el caso. Bueno, vamos a ver, como todos sabemos, el cáncer colorectal es el tercer cáncer, por lo menos en España, en cuanto a incidencia, y el segundo en mortalidad, con lo cual es un problema de salud pública. Y además tiene otra característica, y es que conocemos bien su origen en lesiones preneoplásicas y su evolución hasta cáncer. Y estas lesiones además son accesibles mediante la endoscopia, con lo cual este tipo de cáncer es especialmente agradecido para los programas de cribado poblacional. Y es estos programas los que han puesto el foco en la calidad de la colonoscopia, calidad que inicialmente se desarrolla para el cribado, pero que luego se extrapola a todo tipo de colonoscopia. ¿Y por qué desde los programas de cribado se hace tanto hincapié en la calidad de las colonoscopias? Bueno, pues porque la protección que ofrece la colonoscopia extirpando las lesiones preneoplásicas frente al cáncer de colon no es del todo completa, y todos conocemos la prevalencia de carcinoma de intervalo, que es aquel que se diagnostica antes del siguiente control pautado de endoscopia, que su incidencia puede estar casi en 3 pacientes por cada 1000 por cada año. Es decir, es un problema importante que puede poner en peligro la misma calidad de los programas de cribado con colonoscopia. Y estudios recientes sugieren que hasta el 50% de los cánceres de intervalos se pueden originar en lesiones preneoplásicas no detectadas en las colonoscopias realizadas previamente, con lo cual es importante que estas colonoscopias estén de verdad bien hechas. Y estudios clásicos, ahí por ejemplo el estudio de Rex a finales de los 90, mostró ya que se nos pasan los pólipos a la hora de hacer las colonoscopias, y hasta el 6% de los pólipos mayores de 1 centímetro e incluso más del 25% de los pólipos menores de 5 milímetros no se diagnostican en las colonoscopias que hacemos rutinariamente.
Por lo tanto, insisto, necesitamos una colonoscopia de mucha calidad para que no se nos pasen estas lesiones y evitar el carcinoma de intervalo. Y aquí viene quizá el primer problema, y es que definir qué es una colonoscopia de calidad. Porque, bueno, desde fuera uno lo puede ver muy fácil, pues ya está, aquella que llega ciego, explora toda la mucosa perfectamente sin dejarse nada y extirpa de forma correcta y completa todas las lesiones que encontramos. Pero llevar eso al terreno práctico es realmente difícil, porque eso hay que medirlo. Y el problema viene en los instrumentos de medida que tenemos, que son lo que se llaman los parámetros de las medidas de calidad de la colonoscopia de cribado, que, insisto, luego podrán ser extrapolables a todas las colonoscopias. Y me gustaría introducir aquí 3 ideas. La primera es que estos instrumentos de medida que tenemos no son del todo fidedignos. No podemos creer en ellos como un dogma de fe. Y os pongo, por ejemplo, los más típicos que conocemos todos. La tasa de intubación cecal, tenemos que llegar más del 90-95% de desastre ciego. La limpieza del colon, la tasa de detección de adenomas. Esto que vemos tan claro, lo hemos publicado en todas las guías, todo esto tiene sus pegas. Y quizá la principal pega venga de la naturaleza de la persona humana, que tiende un poco a la trampilla y al engaño. Vamos a ver, por ejemplo, el tiempo de retirada, ya desde el estudio clásico de Barclay en New England del 2006, se vio que se relacionaba un tiempo de más de 6 minutos con el número de los adenomas que se detectaban en la colonoscopia. Entonces, uno puede decir, perfecto, pues más de 6 minutos es una colonoscopia de calidad. Pero esto puede no ser del todo así, porque uno puede retirar de ciego a sigma en 2 minutos y luego estar en recto sigma 4 minutos para cumplir el parámetro de tiempo de retirada. Con lo cual, puede uno hacer un poco de trampas, ¿no? Los otros parámetros también están sujetos a estas trampas. Por ejemplo, el llegar a ciego. De hecho, todas las guías recomiendan fotografiar el apéndice, fotografiar la cara medial del ciego para comprobar que efectivamente hemos estado allí y no hemos visto el ciego de lejos, que es lo que a veces pasa. Y el parámetro más importante de todos, que es la tasa de detección de adenomas, es el que más fiable es ya desde los estudios de Kaminsky, que se publicó en el 2010, que relacionaba este parámetro con la incidencia de cáncer de intervalo. Pues incluso ese parámetro tiene problemas. Y, por ejemplo, un problema importante es que puntúa igual aquel que encuentra solo un adenoma que aquel que encuentra 5 adenomas en cada paciente. Se puntúa exactamente de la misma forma. Entonces, claro, uno puede, por ejemplo, hacer una buena exploración hasta que encuentra un adenoma y ya no buscar nada más. Uno y ya me basta. Con lo cual, estamos haciendo trampas y falseando un poco este indicador también. De hecho, aquí me gustaría comentar un estudio, a mi juicio, curioso, que se publicó hace unos años, en la cual comparaban 2 parámetros. La tasa de detección de adenomas, que, como sabéis, es el número de pacientes en los cuales se encuentra al menos un adenoma, y lo comparaban con la tasa de detección de más adenomas a partir del primero. Y cruzando estos 2 parámetros, ellos podían clasificar a los endoscopistas en 4 grandes grupos. El endoscopista mejor, que es el que tiene una alta tasa de detección de adenomas y una alta tasa de detección de adenomas después del primero. En el otro extremo estaría el endoscopista peor, que es el que tiene una baja detección de adenomas de los 2 tipos, el primero y los demás. Y luego un grupo intermedio, que están los que encuentran uno y ya no hace falta encontrar más, alta tasa de detección de adenomas, pero baja los adenomas añadidos, y aquellos que solo encuentran muchos adenomas cuando ya han encontrado uno. Con lo cual, su tasa de detección de adenomas es baja, pero una vez encuentran uno, se ponen a buscar para encontrar muchos más. Y es curioso cómo se agrupan estos endoscopistas. Hay mucho tipo de endoscopista más allá de lo que nos indica la tasa de detección de adenomas. Con lo cual, se han propuesto otro tipo de parámetros añadidos a la tasa de detección de adenomas, y aquí me gustaría saber qué piensan también mis colegas. Se ha propuesto efectivamente el número de adenomas, la media del número de adenomas que se encuentra a partir del primero, el índice de detección de adenomas, que es el cociente entre el número total de adenomas que se encuentran y el número total de adenomas de colonoscopias realizadas, etcétera. ¿Qué os parece con esto? ¿Hay otros, por ejemplo, en Sudamérica, hay otro tipo de parámetros que se utilicen de forma sistemática?
Mira, en realidad yo concuerdo plenamente con todos los parámetros de calidad. No tenemos otros parámetros. Yo creo que incluso estamos en una etapa bastante más básica, que es la llegada al ciego. Nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos en una revista nacional, donde invitamos a 6 hospitales públicos a hacer un proyecto de una campaña de 2 semanas, y vimos que la tasa de llegada al ciego de los distintos endoscopistas a los hospitales públicos era de un 65%. Entonces, hablar de los ADR, de la tasa de detección de adenoma, o el promedio de detección de adenoma, está aún más lejos. Primero, podamos llegar al ciego. Nosotros ocupamos esos mismos parámetros, pero nuevamente, yo no sé, me gustaría saber, volver a la pregunta, la tasa, estamos hablando de parámetros de excelencia, de instituciones donde hay endoscopistas de mucha experiencia, pero en los hospitales regulares del sistema de salud de España estamos llegando en un 90% en el ciego. ¿Hay alguna tabulación de los hospitales de comunidad, hospitales de centros más pequeños, como para saber que estos parámetros de excelencia cubren, no sé, al 90% de los hospitales del país? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es que esos parámetros existen, pero aplicarlos o no es potestad de cada institución y de cada sistema de salud. Sabéis que aquí hay 17 sistemas de salud y dentro de ellos los hospitales pues pueden hacer un poco en ese sentido, por lo menos hasta ahora, lo que quieran. Y depende de las unidades, de sus ganas de autoauditarse, que se apliquen o no estos sistemas. Pero en España sí que es verdad que el cribado poblacional está cubriendo prácticamente ya todas las zonas, va por comunidades, pero dentro de poco esperamos que cubra toda la población. Y estos sistemas incluyen formas informáticas de recuperar estos datos de tasa de detección de adenomas, etcétera, con lo cual creemos que sería fácil y haría falta más que nada la voluntad de las instituciones y de los endoscopistas para hacer estas auditorías. De hecho, es un poco la siguiente idea que quiero plantear. Hemos hablado de lo que es la calidad en las colonoscopias, lo que es la técnica de la colonoscopia para no pasarse lesiones, pero la segunda idea que quería transmitir es que la calidad no debe ceñirse solo a esto, sino que, digamos, deberían aplicarse un poco los criterios de calidad total a lo que es el procedimiento de la colonoscopia. De tal manera que la colonoscopia debe incluir todas aquellas fases pre-exploración, todos los parámetros dentro de la exploración que ya hemos comentado y los de después de la exploración. Y esto también es medible y esto también es auditable y, de hecho, yo creo que es un poco la línea que se va a seguir en Europa, por ejemplo. La Sociedad Europea de Endoscopia publicó en el 2012 unas guías que ya indicaban qué parámetros pre, durante y post procedimiento se debían controlar, y la Sociedad Americana también, incluso de forma mucho más exhaustiva, también indican una serie de parámetros que se deben cumplir para todo lo que es la vía clínica del paciente desde que se indica. De hecho, la indicación ya es un parámetro de calidad hasta que el paciente se acaba la exploración y se va a su casa, incluso días después de su casa, para el control de los efectos adversos. Todo eso también es controlable y auditable. No solo hay que ceñirse en el ADR y si hemos llegado a ciego, sino también, teóricamente, en todos estos parámetros pre y post procedimiento. Y finalmente, en hilación con lo que tú decías, efectivamente, todo esto no tiene que ser un brindis al sol, sino que todos estos parámetros que medimos se hace para algo, con lo cual la idea teórica es auditar esto, medirlo, auditarlo, autoexaminarse y en línea también con estas cosas que se hacen en gestión de empresas, de los ciclos de planear, hacer, verificar y actuar, pues hacer lo mismo nosotros, de tal manera que podamos implantar programas de mejora. Y de hecho, está demostrado que es así. De hecho, uno de los sistemas realmente auditados del mundo, que es el británico, sí que ha demostrado que desde principios de los 90, que se implantó el sistema de cribado de cáncer de colon, hasta ahora, sí que hay una diferencia en la calidad de las colonoscopias que se realizan. Marco, una pregunta que te quería hacer. Es cierto que los parámetros que has comentado, pues los vamos utilizando cada vez más, pero
cuando hablamos siempre de todos estos parámetros de la colonoscopia de calidad, parece que siempre lo hacemos en foros un poco como hoy, que luego hablamos de colonoscopias de cribaje, ¿no? ¿En qué colonoscopias tenemos que pretender tener esta calidad? ¿Solo en el cribaje o en todas? Porque luego pues, la gente dice, bueno, esta no es una colonoscopia de cribaje, tampoco a lo mejor tengo que ir tan atento a todo. Eso es muy buena pregunta porque en realidad la respuesta es obvia, teníamos que aplicar criterios de calidad a todas. Lo que pasa es que hasta ahora nadie se había preocupado de esto hasta que comenzó el cribado realmente. Y quizá el cribado lo que aporta es una población homogénea, en la cual podemos medir las cosas, porque es muy diferente un paciente con determinado síntoma a un paciente con otro síntoma. ¿Cómo medimos lo que encontramos ahí? Son pacientes diferentes. En cambio, aquí tenemos una población homogénea de riesgo medio o elevado en el caso de que haya sangre oculta en heces, pero todos con el mismo riesgo. Y ahí podemos medir nuestros parámetros de calidad para ver si lo estamos haciendo bien o mal. Y además podemos seguir a esa población en el tiempo para comprobar con la presencia de carcinomas de intervalo o no que lo hemos hecho efectivamente bien. Y extrapolando nuestros resultados propios, si yo sé que tengo una tasa de detección de adenomas en pacientes con sangre oculta en heces, por ejemplo, del 58%, digo yo, pues entonces eso está por encima de los estándares, claramente, con lo cual es de suponer que las colonoscopias normales las acabaré haciendo con la misma calidad porque son técnicas que he aprendido a hacer. Y con lo cual, además, si me autoevalúo, se presupone que estoy motivado para hacer las cosas bien, dado que me estoy autoevaluando. Con lo cual, yo creo que la calidad en los programas de cribado permea a todas las colonoscopias que vayamos a hacer en la clínica diaria realmente. Probablemente un poco como comentaba Francisco, se trata de una evolución progresiva, ¿no? Y probablemente, pues sí, como comenta él, en Chile tienen que, primero de todo lo que tienes que hacer es pues centrarte en los factores principales, como es pues llegar al ciego, ¿no? Y probablemente poco a poco pues vas aprendiendo no solo a llegar al ciego y a irte concienciando de cómo hay que hacer una colonoscopia. Y probablemente el tema de la colonoscopia de calidad nos servirá para mejorar toda la colonoscopia y evidentemente ya no solo la colonoscopia, sino también la gastroscopia, que probablemente no, pues comparada a como se hace en otras regiones del mundo, pues hacemos una gastroscopia de poca calidad y tendremos que ir mejorando, ¿no? También. Yo creo que, para comentar algo, creo que Marco tiene mucha razón, porque endoscopistas que no hacemos colonoscopia de cribado habitualmente, sino que hacemos colonoscopia diagnóstica y hacemos cribado en todo caso oportunista, es decir, de pacientes que te envían el médico de cabecera porque les ha hecho un test de sangre oculta y le ha salido positivo, pero no dentro de un programa estandarizado de cribado, pues lo que estamos haciendo es aplicar todos los criterios que se están describiendo para la colonoscopia de cribado, ¿no? Esto por un lado. Y después quería comentar que aquí en España pues estamos, es decir, no estamos haciendo una auditoría todavía de las unidades, pero hay un programa con la EGI, de la Sociedad Española de Endoscopia, para desarrollar esta auditoría de las diferentes unidades para intentar ver qué grado de cumplimiento de la calidad de la colonoscopia estamos teniendo. Y para esto, de todas formas, creo que ayuda a mejorarnos a nosotros mismos, porque cuando sabes que pues estás encontrando, tienes una tasa de detección de adenomas buena, pero que solo encuentras el primero, pero no los subsiguientes, pues dices, bueno, tengo que mejorarme porque no estoy bien. Yo creo que es muy importante que podamos medirlo tal como comentaba Francisco. Muy bien. Bueno, como pasando un poco de tema, la verdad es que el resto de ponentes por lo menos conocemos bastante bien cómo funcionan los programas de cribado aquí en nuestro país, en España, aunque es verdad que varían entre comunidades por las políticas que tenemos, pero la verdad es que la mayoría, bueno, si no ya comentaréis después Marco y Ferran, que seguro que sabéis más que yo, pero la mayoría pues se centran en en los test de sangre oculta en heces poblacional y una colonoscopia en segundo lugar. Pero nos parecía interesante pues el doctor Francisco López nos comentara cómo está el tema de los programas de cribado en Latinoamérica. Mira, gracias. En Chile, la mortalidad del cáncer colorectal ha aumentado en más de un 100% en los últimos 20 años. Es un trabajo que se publicó hace 2 años atrás en Colorectal Disease. Nosotros no tenemos un registro nacional de tumores para hablar de incidencia, pero tenemos una tasa de mortalidad
Y tenemos claro que estos tumores son muy frecuentes en los países desarrollados, nosotros estamos en vías de desarrollo y por lo tanto en la medida que los estándares de los países latinoamericanos van mejorando, estos tumores van siendo cada vez más frecuentes. Esta situación es compartida en la mayoría de los países latinoamericanos, América del Sur y Centroamérica. Y por lo tanto, yo debo solamente hacer una aclaración. Yo no soy gastroenterólogo, soy coloproctólogo, pero compartimos la pasión en esta área. Y bueno, y nosotros nos quedábamos de brazos cruzados viendo que cada vez llegaban más pacientes con tumor en etapa avanzada. Desde ese punto de vista hicimos una campaña que llamamos Previcolo en el año 2017, donde incorporamos estos 6 hospitales públicos y nos dimos cuenta que una campaña era absolutamente imposible de sostenerla en el país porque los médicos de los hospitales públicos no tenían soporte. No solamente no tenían los recursos, sino que no tenían apoyo de enfermeras o una estructura que pudiera hacer esto permanente en el tiempo. Acto seguido, lo que hicimos fue viajar a Japón, hicimos un convenio con el Ministerio de Salud de Chile y con la Universidad Médica y Dental de Tokio, porque ellos tenían experiencia en cribado y tamizaje, detección precoz del cáncer gástrico. Hubo un programa muy importante en Chile 20 años atrás en cáncer gástrico y con esta misma universidad generamos un convenio para desarrollar el programa de cribado en cáncer de colon. La idea fue tratar de buscar recursos, tratar de buscar un diseño eficiente, porque si somos en vías de desarrollo, lo menos que se piensa es en prevención. Y entonces lo que diseñamos fue en que estos programas, la estructura base es una enfermera que apoya el centro endoscópico, que apoya al endoscopista, técnicos paramédicos que trabajan en la atención primaria y donde nuestro norte está en educar a la población. Nosotros basamos el programa en test de sangre oculta inmunológico. Este es el test cuantitativo de sangre oculta inmunológico, un test que se compra ya en Japón, y entonces se lo ofrece a la población. El test tiene una positividad alrededor de un 12%, hacemos las colonoscopías, y el programa está diseñado para que cada hospital público evalúe 3.000 personas por año. ¿Por qué 3.000 personas por año? Porque eso significaba aumentar alrededor de 10 a 15 colonoscopias a la semana en los hospitales públicos. Sabemos que tenemos largas listas de espera y lo que menos queremos es llenar de colonoscopias que no puedan resolverse. El diseño va para hacer funcionar el centro endoscópico, 1. 2, para que nuestros técnicos paramédicos, nosotros invitamos a la población, pero los agendamos, el técnico paramédico los educa para que sepan lo que es el test de sangre oculta y retornen el examen. Para nosotros, el 90% de los test que se entregan se retorna, y eso realmente es salvar recursos, porque cuando uno ve las publicaciones de países desarrollados, la tasa de retorno va como un 50% con suerte. El 90% de los test se retornan. En este momento nosotros tenemos más de 17.000 personas, tenemos una base de datos, también eso es muy importante lo que estábamos hablando, hay una auditoría, nosotros llevamos una base de datos donde todo lo que se hace desde el agendamiento del paciente, la positividad del test, el agendamiento de la colonoscopía, la enfermera tiene protocolos de trabajo para seleccionar pacientes que van directo a la colonoscopia o tienen que pasar a través del médico porque tienen patología asociada. Posteriormente tenemos estandarizada la preparación del colon y los parámetros de calidad. Nosotros podemos saber el rendimiento de cada colonoscopista en la red. Después tenemos una teleconferencia mensual. En esa teleconferencia mensual ocupamos la red ministerial y entonces todos los pacientes con diagnóstico de cáncer o mucosectomías complejas son evaluados y discutidos con los patólogos y los tratantes y se toman decisiones. Aquí hay otro parámetro más que podríamos agregar, que quizás sea un parámetro de la calidad del centro de cribado, que son, por ejemplo, los pacientes que llegan a cirugía no teniendo cáncer, porque uno dice, pucha, ¿cómo llegó a cirugía si no tenía cáncer? Probablemente podría haber sido resuelto por vía endoscópica. Las decisiones de tratamiento endoscópico o quirúrgico la tomamos en conjunto a través de no sé si me están escuchando, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Bien. Las decisiones las tomamos en conjunto en las teleconferencias, endoscopistas y cirujanos. Por lo tanto, es como una verdadera auditoría en la cual no permite que uno diga, yo creo que esto tiene que ir para cirugía, sino que tiene que ser discutido en conjunto. Nuestro resultado en esas 17.000 pacientes evaluados son 3.000 colonoscopias realizadas
y de esos tenemos 140 pacientes con cáncer de colon detectados. El 70% ha sido tratado por endoscopía. Esos son los resultados. Este programa nosotros pretendemos extenderlos a otros hospitales públicos del país. Nuestro sueño sería que estuvieran en todas las regiones del país. Nuestro objetivo, el convenio está firmado, ni más ni menos con disminuir la tasa de cáncer colorectal en Chile. No sé si lo logremos en los próximos 10 o 15 años, pero cada vez hay más conciencia por nuestras autoridades ministeriales en que esto debiera ser una política pública a nivel nacional. Contamos en la actualidad con apoyo de JICA, que es la Agencia Internacional de Japón, para poder invitar a otros países latinoamericanos. Ya han venido 2 países, Colombia y Ecuador, que están siendo entrenados en esta dinámica, en este programa que se llama PRENEC, Prevención de Neoplasias del Colon. Es curioso realmente la aproximación no distinta que hay a la prevención, pero es curioso y por otro lado también lógica. De hecho, no sé en otros países a lo mejor con más recursos, por lo menos en nuestro medio, aquí en la área de Cataluña, tampoco desaprovechamos tantos tantos test de sangre oculta en heces, porque lo que se envía primero es una carta, ¿no? Entonces, la gente que está interesada van a una farmacia a recoger el test y entonces, bueno, supongo que allí por lo menos no desaprovechas tantos recursos. Pero no sé qué opinas, Ferran, de la aproximación que se hace en Chile de la prevención. Bueno, pues tal como lo ha explicado Francisco, pues tienen que trabajar con los medios de los que disponen, ¿no? Y entonces, claro, a ver, nosotros tenemos esta posibilidad dentro de estos programas, pero hay que decir que los programas de cribado se están implementando ahora mismo en un porcentaje que no es toda la población española, sino que tenemos, es decir, también vamos un poco, digamos, cojos en el sentido de que hay áreas del país que todavía no están haciendo test de cribado de sangre oculta, ¿no? Por tanto, yo creo que el camino en un país con recursos limitados, pues efectivamente tiene que ser intentar, pues primero hacer el test de sangre oculta en heces en la mayoría de los pacientes que acepten hacerlo, claro. Esto es una forma mucho más básica y más asequible cuando los recursos son limitados, yo creo. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. En tercer lugar, queríamos hablar de la sedación en endoscopia digestiva y sobre todo enlazándolo aquí en la colonoscopia. Como bien sabéis, la sedación, especialmente la sedación por propofol, pues ha marcado un cambio en la endoscopia y realmente gracias a esto pues podemos hacer endoscopias de mucha más calidad, con mucha más seguridad y mucho más beneficio tanto para la satisfacción del paciente como para los resultados obtenidos en esta colonoscopia. Y además esto es muy importante y es básico en patologías, en programas como un programa de cribaje en el que estás haciendo colonoscopias a gente que en principio es sana. Entonces es bueno que la gente reciba la información, pues que no es una técnica dolorosa y que se puede hacer sin problemas. También sabemos que hay mucha controversia en el uso de este tipo de sedación y para que nos hable de eso tenemos hoy a Ferran, que es un gran experto en el tema. A ver, Ferran. Gracias, Carlos. Bueno, tal vez ahora yo antes de empezar a comentaros sobre temas de sedación, querría preguntarle a Francisco a ver cómo hacen la sedación en Chile para un poco saber cómo nos movemos y en qué situación estamos pues en Sudamérica respecto de España y porque, claro, seguro que la legislación allí puede ser diferente o exactamente, no sé. ¿Me podrías comentar, a ver, Francisco, Por supuesto. cómo lo tenéis implementado aquí en Chile? En los programas de cribado se hace con sedación con midazolam y algún opioide, fentanilo, eventualmente la mayoría, 80% solamente midazolam. No lo tenemos implementado con propofol porque para ocupar propofol necesitamos tener un anestesista. Con lo escaso de los medios en los hospitales públicos no tenemos esa opción. En nuestra institución privada, en Clínica Las Condes,
Yo le ofrezco preferentemente a los pacientes sedación. Yo diría que 90% de mis pacientes van con sedación y un 10% con anestesia. Yo diría que hay algunos endoscopistas que probablemente ocupe el 20% con anestesia, pero la mayoría son con sedación. Bien, gracias Francisco. Un poco quería saberlo porque para que nos entendiéramos y para que entendieras un poquito cuál es la situación. Bueno, todos sabemos, ya se ha comentado profusamente, que yo creo que la sedación ha sido uno de los cambios más importantes que ha habido en la endoscopia en los últimos, yo diría, en los últimos años, ¿no? Porque, bueno, desde que tenemos la sedación, pues la endoscopia ha sido muy evidente, ¿no? Nosotros aquí en España pues se están utilizando sedación desde hace ya muchos años. Yo diría que desde sedación con benzodiazepinas o con opiáceos, pues debe hacer ya casi más de 20 años que se está ofreciendo, pero implementarse de una forma sistemática a toda la población, es decir, que todas las endoscopias se le ofrezca al paciente la posibilidad de hacerlo con sedación, yo creo que esto es más reciente, ¿no? Hicimos una encuesta hace relativamente unos 3 años en España, en donde vimos pues, que para las colonoscopias efectivamente casi había un 70-80% de las unidades que ofrecían la sedación a todos sus pacientes, pero cuando mirabas la gastroscopia la cosa se reducía ya a porcentajes mucho más bajos, del 30 al 35%. En los últimos años ha incrementado esto y sigue la norma, lo que está pasando en la mayoría de los países. Eso por un lado. Por otro lado, quería comentar que, claro, la sedación que hacemos con midazolam o con midazolam y opiáceos es una sedación pues más superficial, ¿no? Una sedación consciente, y lo que se está haciendo cada vez más es buscar sedación profunda, porque esto consigue pues una tasa muy clara de mejoría en la calidad de la endoscopia. Y la sedación profunda, hoy en día disponemos de fármacos pues muy útiles para esto, que es el propofol, ¿no? Como comentábamos. El propofol es un fármaco que inicia su acción de una forma muy rápida y se elimina también de una forma muy rápida. La desventaja del propofol es que no tiene antídotos. Entonces, claro, el propofol en muchos países se ha considerado que es un fármaco de uso exclusivo anestésico. Nosotros en España yo creo que tenemos la suerte de que pues, la utilización de los fármacos o de los procedimientos no está limitado por las especialidades. Es decir, en España la ley nos indica que un médico puede hacer cualquier acto médico independientemente de su especialidad si sabe y está formado para hacerlo, ¿no? Entonces esto nos da pie a que los digestólogos y los endoscopistas que estén entrenados o que están entrenados en la utilización de propofol, pues lo puedan utilizar. Y esto ha hecho que el propofol en España pues cada vez se utilice más y sea, yo diría, el fármaco de sedación que se utiliza de forma sistemática actualmente y la mayoría de los casos administrado por el propio endoscopista o bajo la dirección del propio endoscopista. Decir que esto pues ha creado unas controversias importantes con los anestesiólogos en nuestro país y que pues bueno, estamos ahí discutiendo continuamente a ver si... yo creo que hoy en día con los datos que tenemos ya se puede decir que el propofol es un fármaco que se puede utilizar por personas que estén entrenadas, que tengan conocimientos y que tengan los medios suficientes médicos, que evidentemente no hace falta que sean anestesiólogos, en pacientes con riesgo medio, en pacientes que no tengan grados de comorbilidad, que se evalúa, como sabéis, por la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesia, la ASA, pues pacientes de ASA 1 a 3, pues yo creo que la sedación se puede hacer con toda tranquilidad por personas con experiencia y conocimientos, sin necesidad, me refiero a médicos evidentemente, sin necesidad que sean anestesiólogos. Y por enfermeras entrenadas supervisadas por médicos. Es decir, la responsabilidad la de tener el médico y la enfermera entrenada pues es la que administra el propofol y de hecho controla al paciente, ¿no? Esta es la situación, yo diría, actual en nuestro país y yo creo que una vez uno tiene entrenamiento en la utilización de propofol es el fármaco ideal. Es el fármaco ideal porque consigue unas tasas de tolerancia buenísimas y porque efectivamente, si hablamos ya en concreto de la colonoscopia, pues como sabéis, pues hay ya
unos cuantos estudios que indican que pues, parámetros de calidad de la colonoscopia se mejoran claramente cuando conseguimos que el paciente esté sedado y lo tolere bien. Decir que en este sentido la anestesia general puede no ser o la sedación a niveles de anestesia general puede no ser lo ideal para hacer una colonoscopia. Y en este sentido yo creo que es así, porque como sabéis, pues se han descrito que la perforación en la colonoscopia, sobre todo por endoscopistas, digamos, poco expertos o poco de una trayectoria corta, esencialmente residentes o personas en periodo de aprendizaje o que tengan poca experiencia, pues la anestesia general lo que hace es que quite los reflejos del dolor del paciente. El paciente no responde a prácticamente a ningún estímulo, eso es la definición de anestesia general, y esto pues puede conllevar un riesgo de mayor perforación, y de hecho hay estudios que lo demuestran de forma clara, ¿no? Por tanto, tenemos que intentar, cuando hacemos una sedación en colonoscopia, pues tener al paciente pues, en una situación de sedación moderada o profunda, pero intentar evitar la anestesia general. Es decir, interesa para una colonoscopia en concreto que el paciente responda a estímulos dolorosos, porque esto nos permitirá saber si estamos traccionando mucho y nos ayudará a la realización de la colonoscopia sin realizar tracciones, intentando rectificar y buscar la mejor calidad en la colonoscopia, ¿no? Otros aspectos de la sedación dirigidos concretamente a la colonoscopia es deciros que la utilización del propofol, cuando se han hecho estudios en colonoscopia, pues es de todos los tipos de endoscopia la que menor riesgo de complicaciones tiene. Porque cuando ocupamos la vía aérea para hacer una gastroscopia o una colangiografía retrógrada, una ecoendoscopia alta, pues el paciente respira peor. Y cuando respira peor, pues tiene más desaturaciones. Y más desaturaciones provocan en muchas ocasiones pues unas complicaciones que la colonoscopia no tiene. Por tanto, la colonoscopia en este aspecto pues es una técnica en la que la utilización del propofol puede estar especialmente indicada, ¿no? Bueno, si queréis que os comente más cosas sobre la sedación, pues podemos irlas discutiendo. Carlos. Perdón, de hecho, lo de la desaturación, por ejemplo, es uno de los posibles indicadores de calidad que recomiendan estas guías de calidad total que os comentaba antes, ¿no? Que ellos sugieren que menos del 1% de los pacientes a los cuales se le hace una colonoscopia deberían tener una saturación por debajo del 85%, y eso también es un parámetro auditable en todo el proceso. Sí, sí. Efectivamente es así, ¿no? Deciros que, por ejemplo, los anestesiólogos pues muchas veces se sitúan, porque claro, vienen de la anestesia, ¿no? Y cuando hacen entrenamiento, por lo menos en nuestro país, cuando hacen entrenamiento en sedar a los pacientes de endoscopia, se dan cuenta que muchas veces a los pacientes, utilizando propofol, ¿no? Los tienen anestesiados, no los tienen en sedación profunda, ¿no? Esto era uno de los temas que te quería preguntar. No, el tema de la línea de separación entre sedación profunda y anestesia, y que nos comentes bien cómo es este tema, cómo está el límite y sobre todo la repercusión que tiene eso y la importancia clínica en la práctica que tiene. Sí, mira, comentarte que hay diferentes maneras de saber el nivel de sedación en que se encuentra un paciente, ¿no? Deciros que los diferentes niveles de sedación, superficial, moderada, profunda, anestesia general, serían los 4 niveles, pues se pasa de uno a otro de forma imperceptible y, por tanto, la persona que administra la sedación, cuando utiliza propofol, pocas veces puede quedarse en niveles de sedación moderada. El propofol es un fármaco que con facilidad te vas a sedación profunda o anestesia general. Los anestesiólogos utilizan diferentes sistemas, como pues yo que sé, el índice biespectral, con sistemas, digamos, electrónicos y mecánicos que nos pueden determinar, aproximar más o menos en qué situación está el paciente. Pero lo práctico es utilizar pues, las escalas que se conocen hoy en día de sedación. Es decir, al paciente cuando le administras propofol, cuando entra en sedación profunda, pues lo que tienes que hacer es buscar que el paciente te responda al dolor.
Y entonces, pues cada 2 minutos o cada 3 minutos durante la exploración, pues tú lo tienes que estimular si el paciente no tiene ninguna respuesta. Si el paciente, tú le has puesto propofol y queda sin ninguna respuesta, pues a los 3 minutos tú estimulas al paciente y si hay una respuesta de retirada, de reflejo de retirada o de expresión de dolor, pues quiere decir que estás en una situación de anestesia, de sedación profunda. Este paciente probablemente mantenga su reflejo de la tos y del vómito, que es lo que nos interesa para evitar las complicaciones más graves, que sería la broncoaspiración y en segundo lugar, la desaturación, ¿no? O la parada respiratoria. Deciros que el propofol, al tener esta gran ventaja de un tiempo de duración corto, pues simplemente si hay una desaturación, una parada respiratoria, si tú eres capaz de mantenerlo respirando durante 3, 4 o 5 minutos, el paciente se recupera rápidamente. Por tanto, aunque estemos en anestesia general, aunque el paciente pues esté respirando normalmente, pero no responde a ningún estímulo, lo que tienes que hacer es no administrar más dosis de propofol hasta que el paciente se recupere y tú lo vas estimulando para pasarlo nuevamente a una situación de sedación profunda. Pero de todas formas, insisto que esto se coge habitualmente con la práctica. Entonces, cuando una persona está ayudando a poner el propofol, pues si es el propio endoscopista, tiene la sensibilidad de que pues cuando hace dolor, por ejemplo, o induce dolor al pasar una flexura, pues la enfermera que administra el propofol, la tendencia que tiene es administrar inmediatamente propofol. Y no lo debe de hacer a no ser de que sea imprescindible. Es decir, el paciente, cuando tú rectifiques la flexura del colon, nuevamente va a entrar en anestesia general. Y ese reflejo del dolor que provocas nos sirve para confirmar que el paciente está en sedación profunda. Esto sería un poco lo que os quería comentar, ¿no? No sé, Marco, si en vuestro centro la práctica es un poco la misma o en vuestro centro se hace más la anestesia o la sedación con anestesista. Bueno, pues depende. Para el programa de cribado en la Comunidad Valenciana en principio no cuenta con anestesistas asignados, con lo cual lo hacemos con una sedación superficial, controlada evidentemente por nosotros y salvo casos que prevés que va a ser especialmente difícil. Para las colonoscopias normales se hace un poco lo mismo. Quizá la mayor parte se realizan con sedación superficial, pero sí que cada vez se están introduciendo más partes con anestesista para el control del propofol. Por lo menos en nuestra unidad siempre que se maneja propofol lo hace el anestesista. Y hay un pool de anestesistas asignados a endoscopia que conocen, como dice Ferran, tienen el toque para saber cuánto hay que administrar. Sí, decir que esto es lo que ha pasado, por ejemplo, grandes hospitales como la FE en Valencia, como el Hospital de Marco, pues habitualmente tienen una disponibilidad de que no tenemos hospitales pues más pequeños, ¿no? Donde pues problemas de recursos, como comentaba Francisco, pues hacen que o no sedes a los pacientes o utilices sedación con midazolam o con midazolam y opiáceos, o bien pues aprendas a sedar con propofol y lo utilices tú, ¿no? Y esto es lo que ocurre más en España en hospitales no de digamos de nivel terciario, de alto nivel, ¿no? Sino que hospitales de niveles intermedios o hospitales comarcales, pues la colonoscopia actualmente se está haciendo con propofol dirigida muchas veces por el propio endoscopista, ¿no? Y esto, ya insisto en que en pacientes de riesgo medio se puede hacer con facilidad y con un aprendizaje relativamente sencillo. De hecho, hay un sistema también que se intenta hacer cursos que la sociedad, por ejemplo, participa también en estos cursos de sedación anestésica y recuperación del paciente anestesiado para no anestesistas, para poder nosotros, por ejemplo, podamos utilizar este tipo de medicamentos y recuperar a los pacientes de las posibles complicaciones que pueda haber. Sí. Ferran, sí. En los casos de utilizar sedación con propofol, ¿cuáles crees tú que son los requisitos mínimos que debe tener el centro o la sala de esas cosas donde se hacen las exploraciones? Bueno, la sedación con propofol es sinónimo de sedación profunda. Por tanto, es sinónimo de que un porcentaje de pacientes o en el mismo paciente en determinados momentos de la exploración va a estar en grados de anestesia general.
Por tanto, tú tienes que ser capaz, tienes que tener unos medios que te permitan recuperar al paciente en el caso de que presente algún problema relacionado con la sedación, ¿no? Que esencialmente es la desaturación. La complicación más grave de la sedación profunda o de la anestesia general en pacientes no intubados es la broncoaspiración, ¿no? Entonces, esto es un aspecto básico. Tú tienes que disponer de aspiradores, un aspirador independiente para revertir este problema si se presenta, ¿no? Por otro lado, tienes que tener mucho cuidado con los pacientes que pues, estén ocluidos, que tengan hemorragia activa o que tengan situaciones de dificultad de vaciamiento gástrico, porque en estos pacientes el riesgo de broncoaspiración pues, se incrementa mucho y son pacientes que nosotros consideramos que son pacientes que deben hacerse intubados y con control anestésico. Pacientes que tengan hemorragia activa, que tengan obstrucción intestinal o bien que tengan dificultades de vaciamiento gástrico constatado, ¿no? Aparte de tener un aspirador independiente, tienes que tener oxígeno, por supuesto. El paciente tiene que estar oxigenado 5 minutos antes de iniciar la exploración. Tienes que tener la capacidad de mantener la vía aérea durante 5 minutos, mientras pues, avisas, en el caso de que haya una parada respiratoria, para que venga pues, un intensivista, un anestesiólogo o un cardiólogo a ayudarte, como ocurre en cualquier planta de hospitalización cuando hay un paro respiratorio o cardíaco, ¿no? Estas son unas condiciones sine qua non. Por tanto, los hospitales que utilizan propofol en la sedación tienen que tener un protocolo consensuado que permita esta respuesta inmediata en menos de 5 minutos para que te puedan ayudar en el caso de que el paciente presente este tipo de complicaciones. Hay que tener un carro de paros en condiciones revisado y en condiciones perfectas. Hay que tener un desfibrilador, hay que tener una buena vía venosa para poder recuperar al paciente y hay que tener, sobre todo, práctica y conocimiento en la administración de propofol, no solo por el endoscopista, sino también por el personal de enfermería de la unidad. Esto yo diría que son las condiciones básicas para poder utilizar, evidentemente, monitorizar al paciente con controles de tensión arterial, de pulso, del registro electrocardiográfico en los pacientes con problemas cardíacos y, a ser posible, cuando es ideal, si además tienes capnografía. Bien, no sé si Francisco o Marco queréis comentar alguna cosa más sobre este tema. No tengo más comentarios. Está muy claro. Bueno, pues un poco para resumir, yo creo que a Francisco no le hemos llegado a comentar antes de empezar, pero sí que os pediríamos que hicierais un breve resumen sobre la charla que hemos tenido hoy y vuestras impresiones y vuestra opinión. La verdad es que a Francisco no le había avisado, o sea, no sé si quiere empezar él o empezamos por Marco, como queráis. Si quieres, empiezo yo mismo. No sé, yo creo que la principal conclusión de la charla de hoy es el mero hecho de haber tenido una charla como esta hoy. Es decir, el mero hecho de ponerse a hablar de calidad de colonoscopia ya indica un cambio de actitud y un cambio de forma de trabajar. Y yo creo que ese es el camino para hacer las cosas bien. Registrar cómo lo hacemos, autoevaluarnos, proponer medidas de mejora y todo ello sin vergüenza, vamos. Es bueno ver lo que uno hace y proponer soluciones para hacerlo cada vez mejor. Y el hecho de que estemos hablando de eso ya creo que es lo mejor que podía pasar. Desde mi punto de vista, yo estoy totalmente convencido de que los programas de cribado salvan vida, ahorran recursos y al revés. O sea, nuestro gran desafío es demostrar en nuestros países en vías de desarrollo que por cada moneda que se coloque se salvan varias más. Es difícil entender que hay que financiar un proyecto de prevención, pero al fin y al cabo, si nosotros estamos evitando quimioterapia, radioterapia y cirugía, se están salvando recursos, no solamente vidas, mejor calidad de vida, sino que salvando recursos. El 90% de los pacientes de nuestro registro diagnosticados con cáncer son pacientes de etapa 1 y 2. En los pacientes que regularmente consultan a nosotros como especialistas que vienen a resolver su cáncer sintomático, es una rareza encontrar pacientes de etapa 1 y 2. La mayoría son etapas 3 y 4.
Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido de que así como ustedes están extendiendo el cribado a nivel nacional, ojalá nosotros podamos en algunos años más tenerlo como un cribado, como una política pública en nuestros países, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Bueno, yo comentar un poco para resumir que efectivamente yo creo que el título de la charla es muy clarificador, ¿no? La colonoscopia de calidad, cribado y sedación va todo junto, ¿no? Y el cribado, de hecho, ha producido un cambio en la colonoscopia, porque desde que hacemos cribado, pues nos fijamos más en todos esos parámetros que nos indican que la calidad, es decir, todos los endoscopistas, que la calidad está mejorando, ¿no? Y esto lo estamos extendiendo porque se empezó con la calidad en la colonoscopia a través del cribado, lo hemos extendido a las colonoscopias de diagnóstico, o lo estamos intentando extender, y ahora ya en los últimos años, no solo desde la sociedad americana, pero también la europea y aquí en España, pues ya estamos hablando, como comentabas tú antes, de gastroscopia de calidad, es decir, nos estamos ya extendiendo a la endoscopia de calidad, ¿no? Es decir, estamos intentando mejorar la calidad en la endoscopia, y todo esto se ha empezado gracias, yo creo, o a través del cribado de la colonoscopia, y fundamentalmente porque con el cribado pues estamos consiguiendo, como decía Francisco, pues conseguir una reducción en el cáncer de colon, en el cáncer de colon que no podemos curar, y en reducir la incidencia y la prevalencia del mismo. Perfecto, muy bien, muchas gracias a nuestros tres ponentes de hoy. La verdad es que ha sido un placer tener a tres expertos aquí así. Además, yo creo que tanto para los dos ponentes de aquí como para mí, pues ha sido de gran interés ver las diferencias que podemos tener con Latinoamérica y conocer más su funcionamiento y las posibilidades de progresión que tienen allí, ¿no? Nada, agradeceros a los tres vuestra participación en la charla y nada, espero que nos veamos bien pronto. Muy bien, muchas gracias. Gracias.